right. Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is made for you, baby, and everybody sing with me. I gotta be the good baby. Oh, hey, hey, hey. Bienvenidos nuevamente a Semanario. Uno de los temas candentes de la semana tuvo que ver con la reciente aprobación o media sanción de la reforma judicial, a propuesta, por supuesto, del Ejecutivo Nacional, con una amplia mayoría que contaban en el Senado. El oficialismo logra entonces que ya tenga media sanción. Prácticamente esto estaba resuelto. Una discusión mucho más álgida, polémica y con entremeses seguramente tendrá lugar en la Cámara de Diputados. Federico Pinedo fue senador nacional, ha presidido el Senado durante muchos años y ya en contacto con nosotros para conversar, por supuesto, acerca del tema. ¿Qué tal, Federico? Gracias por estar allí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, imagino que por este tiempo ya ejerciendo directamente como abogado, retomando también la profesión después de varios años. Sí, en la actividad privada, sin ninguna función pública, después de 16 años en el Congreso, 12 en diputados y 4 en el Senado, como presidente Bueno, del Senado. y bueno, veíamos justamente esta semana ya en la aprobación de la medida de sanción de la reforma judicial. ¿Era oportuno el momento de llevar adelante un debate tan profundo como el propuesto? Bueno, el debate ni siquiera fue profundo, Bueno, fue muy superficial. No se buscó acuerdo, no se buscó consenso. Lo que hubo fue una propuesta del Poder Ejecutivo que la mayoría peronista del Senado modificó. El Poder Ejecutivo había puesto crear 300 cargos nuevos. El dictamen de la Comisión del Senado lo había subido a 600 cargos. Y con eso se entró al recinto, a la discusión en el Senado. Hubo una discusión larga. Y cuando faltaban 10 minutos para terminar la sesión, el oficialismo, que tiene mayoría propia en el Senado, le agregó 15 minutos más de modificaciones que todos los demás senadores no conocían. O sea, se discutió no sé cuánto, 10 horas, y cuando tenían que votar, resulta que iban a votar otra cosa diferente, que nadie conocía. Lo iban diciendo ahí en el momento, imposible darse cuenta de cuántos son 10 minutos de cambios, ¿no? Así que no fue una discusión profunda de un tema que es de todos los argentinos. La justicia es una parte esencial del pacto de convivencia en paz que tenemos los pueblos, ¿no? Uno de los aspectos centrales del pacto de convivencia en paz es que tengas jueces imparciales y que apliquen la ley igual para todos, ¿no? Que esa es la base de un Estado de Derecho. Así que en este caso me parece que se cargaron eso. La mayoría que representa el 48% de los argentinos se cargó al otro 52%. Y bueno, y eso es lo que pasó. bueno, y Esto es un debate que viene de una agenda que no es la agenda del pueblo argentino. Es la agenda de una parte del kirchnerismo, que quiere sacar a jueces que los tienen que juzgar a ellos mismos. ahora, sin Así embargo, que Sin embargo, Cristina Fernández dijo también, aseguró en los últimos días, de que no se trataba de la reforma que a ella le hubiese gustado. ¿Quién manda en definitiva, no? El Congreso, el Instituto Patria, ¿quién presentó ese documento, este proyecto de modificación en definitiva? bueno, como te digo, el presidente había mandado un proyecto que creaba 300 cargos y el Senado terminó aprobando un proyecto que creó 900 cargos, con una fuerte sospecha de que la diferencia, esos 600 cargos de diferencia de jueces y otros cargos más, estarían siendo negociados, ¿no? Para obtener votos para esta reforma. Así que una cosa muy triste para la Argentina. Yo creo que la Argentina no merece una situación como esa y estar sometido todo el pueblo argentino que está angustiado por su salud y por su economía que está destruida, estar siendo sometida por un sector de la política
a sus intereses particulares con esta manera descarnada de presentar las cosas. Y mientras tanto, cruces, chicanas y polémicas entre los mismos senadores y la misma Cristina Fernández. ¿Es habitual que se dé este tipo de polémica? Bueno, sí, lo es porque lo venimos viendo hace mucho tiempo, ¿no? Pero digo, ¿esto es para la tribuna? ¿Es una cuestión de ellos mismos o entre ellos mismos, internas? ¿De qué se tratan? No, yo la verdad que presidí el Senado 4 años, y no hace 1000 años, sino que terminé en diciembre del año pasado. Y hacíamos un enorme esfuerzo siempre de casi todos los sectores, pero claramente desde la conducción, de tener respeto por los otros, de no personalizar, de no agredir, para poder construir, ¿no? Nosotros veíamos la política y la actividad legislativa como una actividad de construcción de representantes de todo el pueblo, de las mayorías, de las minorías, de todos, porque todos son los dueños de la democracia, no un sector del pueblo. Y en este caso peor, porque en la última elección presidencial nadie sacó el 50% de los votos. El kirchnerismo sacó el 48% y nosotros el 41%. Así que la verdad que nadie tiene la representación de la mayoría de los argentinos. Deberíamos ser más respetuosos. Y una Pero sociedad bueno, una sociedad que se maneja de manera absolutamente independiente. Una prueba ha sido la manifestación del 17 de agosto, independientemente de los partidos opositores, que ni siquiera tampoco la convocaron, salieron a la calle a manifestarse en contra de la reforma judicial y otras circunstancias, digamos, que son, digamos, contrarias a lo que piensan en relación a cómo las viene llevando al gobierno. Es la verdadera oposición, en definitiva, ¿no? La misma sociedad. hay una parte muy importante de la sociedad que no quiere que le roben el futuro. Estamos muchos muy preocupados porque se empieza a decir todo el tiempo la Argentina es un país que no tiene destino, no tenemos futuro, nuestros hijos no tienen posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida, de trabajar, de esforzarse, de superarse, de tener una mejor vida, porque acá cambian las reglas de juego cada 2 minutos, manejan los jueces, como este tipo de cosas, sacan los jueces de la ley para poner jueces del poder y todo este tipo de cosas que destruye el pacto de convivencia que tenemos, que tiene que ser basado en el Estado de Derecho, que es que se aplique la ley a todos por igual, no porque vos sos de la mayoría no te aplican la ley. Así que, bueno, es triste, como digo, es muy triste lo que nos está pasando, pero no hay que bajar los brazos. La Argentina es un gran país, así que tenemos la obligación moral de defenderlo por nosotros, por los chicos nuestros, por los hijos de todos los argentinos y por el gran país que tenemos. Otro de Es los el que temas... nos dejaron nuestros antepasados. Sí, otro de los temas polémicos, quiero decir, de esta semana tiene que ver justamente con el decreto de declarar servicio público a la telefonía celular, bueno, el servicio de cable, internet y demás. ¿Esto qué implica o qué objetivo tiene? Que pueda llegar a todos los argentinos y si se puede cumplir, ¿no?, con este objetivo a través de este decreto. Sí, no tiene, es un decreto hiper grave y no tiene ninguna vinculación con que el servicio le llegue a todos los argentinos. Cuando el teléfono era servicio público, en la época del monopolio estatal, 10 argentinos cada 100 tenían teléfono. Y los teléfonos costaban $6.000. Vos te comprás un departamento con teléfono, valía $6.000 más que un departamento sin teléfono. Eso era el servicio público. Y pocos años después, me tocó participar en la política de telecomunicaciones cuando hicimos la licitación de telefonía celular del interior de la Argentina. En pocos años el 100% de los argentinos tuvieron comunicaciones móviles, teléfono y muchas cosas más que teléfono. Con un sistema que se decidió por ley, que era en competencia, y la Argentina acordó con los demás países en tratados internacionales que se iba a mantener como un servicio privado, no estatal y en competencia, ¿no? Por eso hubo inversiones de miles de millones de dólares en la Argentina para que todos tuviéramos comunicaciones. Si le hubieran dicho que el servicio era estatal, que el Estado podía hacer lo que quería, no hubiera habido esa inversión, que es lo que nos pasaría en el futuro, que no habría inversiones para mantener las comunicaciones de la Argentina, que
de eso vive la Argentina, como cualquier país en este momento del mundo. Si le dijeran que el servicio que uno presta, en realidad el dueño es el Estado y hace lo que quiere el Estado. Que eso es lo que dice el decreto del presidente. Bueno, y Con lo tras cual, esto, ¿quién va a querer invertir vuelta. entonces en la Argentina, no? No, es imposible, es completamente imposible. Las comunicaciones de las que dependen todo en este momento, Internet, el trabajo depende de Internet, la cultura depende de Internet, los intercambios personales dependen de Internet, o sea, la prensa depende de Internet, la expresión libre de las personas depende de Internet. Entonces, todo depende de Internet. Y si vos ponés a alguien que tenga una canilla que cierre o que abra, que es lo que dice el decreto, que es un servicio público, o sea que el titular es el Estado, y que puede hacer lo que quiere el Estado, más allá que el servicio lo preste un fulano privado, el fulano privado tiene que hacer lo que el Estado le diga. Con lo cual, ¿quién va a invertir miles de millones de dólares, que es lo que se invierte todos los años en todo el mundo para la economía de la información y de las comunicaciones? Ahora, Federico, cuando se toma este tipo de decisiones, mucha gente teme de que la Argentina se esté orientando hacia lo que es Venezuela hoy. ¿Es impracticable hablar de alguna analogía entre ambos países? Yo creo que no, porque Venezuela ya es un Estado fallido, ya es casi un no Estado, ¿no? Venezuela es un país que tiene una dictadura que ha matado gente, que ha torturado gente, que cuando el pueblo votó a sus representantes, el gobierno no los reconoció, el gobierno domina la Corte Suprema de Venezuela, la Corte Suprema no reconoce a los representantes del pueblo que el pueblo votó, así que eso es una catástrofe, ¿no? Por supuesto la Argentina no es eso, y además no vamos a permitir los argentinos que sea eso. No creo, ni siquiera creo que el gobierno de Alberto Fernández esté orientado a ese desastre. ¿Qué nos va a salvar a los argentinos, ¿no? Porque estamos poniendo el acento en una reforma judicial que es necesaria, pero que al mismo tiempo no es prioritaria. Estamos hablando de este tipo de decreto del cual mencionábamos recién. ¿Qué nos va a salvar por las consecuencias que se vienen en cuanto termine esta pandemia? La situación económica es una catástrofe, por más que la presidenta se enoje, dice los políticos catastrofistas, ¿no? Pero la verdad es que todo indica que al fin de la pandemia los argentinos vamos a tener 1 millón de puestos de trabajo menos. Eso es una tragedia social, humanitaria. 1 millón de puestos de trabajo menos, la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, quiere decir que no satisfacen sus necesidades básicas. Y con eso estamos entrando a la gran crisis económica, no estamos saliendo de la gran crisis económica. Un par de veces la Argentina tuvo 50% de pobreza, en la hiperinflación del 89 y en el 2001. Pero eso era a la salida de la gran crisis, no a la entrada de la gran crisis. Así que es una tragedia. La única salida que tiene la Argentina es que la política haga un acuerdo serio, responsable, que le dé garantías a todos de lo que va a pasar económicamente en la Argentina en los próximos 5 años o 7 años. Digamos, en las próximas 2, esta gestión de gobierno y la que viene. Yo estoy convencido de eso. Es la única arma que tiene la Argentina, porque la Argentina no tiene la posibilidad de aumentar impuestos, que son increíblemente altos, y si se siguen aumentando van a destruir la poca producción que queda. La Argentina no tiene crédito externo, la Argentina no tiene ahorro para hacer crédito interno, no tiene mercado de capitales para financiarse, no tiene moneda. Entonces, la verdad que lo único que podemos usar es dar confianza a futuro, porque herramientas del presente no tenemos. Colaboración. Y para dar confianza al futuro tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, en este contexto que está generando el oficialismo, yo diría que eso conspira contra los pobres argentinos que no tienen trabajo y que no lo van a poder recuperar. Gracias, Federico. Un placer esta charla. Muchas gracias por la entrevista para Semanario. Un abrazo. Un abrazo a usted. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hacer un repaso de uno de los grandes actores, músicos, compositores, fue mago, bueno, absolutamente de todo. Quédense porque nos vamos a divertir. Ya volvemos. I got the feeling good. Let's go music. Here we go.